Listo. Ahí está. Bueno, entonces vamos a empezar con la clase de hoy. A petición de clases pasadas, lo hice lo más resumido posible. Entonces vamos a hablar de síndromes coronarios agudos sin elevación del ST. Es que aquí sí se cambia, pero ya. No, a ver. El proyectar sí cambió, pero en el Zoom está como. ¿Saben que no les sea esto? ¿Puedes decir eso? No, es. Sí. Es donde no se cambia. Es que no entiendo la pantalla. Ahí está. Ya no le muevo. Bueno. Entonces, vamos a empezar con la definición. Este es salido de un artículo del JAMA de este mismo año y se considera que es la fase aguda de la enfermedad. El síndrome coronario agudo es la fase aguda de la enfermedad coronaria, donde hay una reducción súbita del aporte sanguíneo del corazón. Dentro de esta definición se incluyen diferentes espectros de la enfermedad. El 30% se presentan como un infarto agudo al miocardio con elevación del ST. Ya lo vimos en clase pasada. Epidemiológicamente, ya la bibliografía por todos lados menciona que su incidencia va en disminución. 70% se presentan como síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, los cuales incluyen al infarto sin elevación del ST y a la angina inestable. Vamos a ver las diferencias. Y pues de igual manera las bibliografías mencionan que epidemiológicamente se ha visto, hay una tendencia al aumento de la presentación de esta forma, de este fenotipo del síndrome coronario agudo. 66% de los pacientes con cardiopatía isquémica debutan como síndromes coronarios agudos. Entonces, la mayoría de los pacientes que tengan cardiopatía isquémica pues, se van a presentar de esta manera. Y pues bueno, ¿cuál es la presentación clínica que nos va a hacer sugestiva de un síndrome coronario agudo? Que nosotros tenemos que interpretar como uno. Es una angina en reposo que dura, dependiendo, algunas bibliografías mencionan más de 10 minutos, otros dicen que estrictamente más de 20. Puse el rango. Una angina de nuevo inicio, toda angina de cualquier grado que sea de nuevo inicio, se va a considerar un síndrome coronario agudo. Y el aumento en las características de intensidad de cualquier angina ya previamente conocida también se va a considerar, ya sea en frecuencia de apariciones en periodo de tiempo, a la duración de la misma y al aumento en la clase de actividad con la que se presenta en Por ejemplo, pacientes que como en enfermedad arterial periférica saben en qué momento o a qué grado de actividad ellos suelen presentar sus síntomas, que lleguen y que digan, normalmente al caminar 4 cuadras me genera la angina, me genera la molestia, pero desde hace una semana caminar 1 cuadra me está generando la molestia. A ellos se les tiene que considerar como un síndrome coronario agudo. ¿Por qué les mencionaba ahorita que hay epidemiológicamente un aumento de las presentaciones sin elevación del ST y una disminución de las presentaciones con elevación del ST? Bueno, se ha propuesto que es principalmente por 4 mecanismos. Uno es el mayor uso de medidas profilácticas, el que debido a otro tipo de enfermedades o a la identificación de trastornos como hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, se esté usando medicamentos como las estatinas o por otros motivos esté usando medicamentos como aspirina, han influido en estos cambios. El envejecimiento poblacional, la mayor prevalencia de diabetes y enfermedad renal crónica y el mayor uso de troponinas específicas. Más se menciona con el advenimiento de las que se consideran ultrasensibles. ¿Cuáles son los procesos patogénicos, ya sea considerados solitarios o combinados, que nos van a llevar a la presentación de estos síndromes? Bueno, el primero, que se considera el inicial, es una desestructuración de la placa ateromatosa previamente formada. El segundo es una vasoconstricción coronaria. Menciona
menciona el libro de Brandwald en los capítulos de fisiología coronaria, que normalmente ante una actividad física hay un aumento de la liberación de norepinefrina, la cual, más allá de generar una reducción de la luz coronaria, lo que va a hacer es generar como una respuesta en el endotelio sano, que va a generar un aumento de óxido nítrico. Entonces va a hacer que en vez de que se cierre como uno esperaría con norepinefrina, se genere como una acción de rebote que la va a abrir. En cambio, en coronarias donde hay lesión, y específicamente en las áreas donde se encuentra la estenosis, esta lesión endotelial va a romper con esta acción de rebote que va a tener la norepinefrina, y es por eso que es donde en las zonas de placa es donde se genera más vasoespasmo. La tercera es un estrechamiento intraluminal gradual epicárdica, más allá de ser una oclusión aguda, como será con elevación del ST y generar un infarto transmural. Es una oclusión de manera gradual que nos va a condicionar una isquemia subendocárdica. Y el cuarto es un desacoplamiento final entre el aporte y la demanda de oxígeno, que es como como definimos al inicio el síndrome coronario agudo. ¿Qué tipo de desestructuración o qué se refiere a esta desestructuración de la placa? Pues el más común es una ruptura de esta. Sin embargo, también se pueden encontrar erosiones y o calcificaciones nodulares con protrusión intraluminal. Esta imagen viene pues en todos los libros. Y pues se la coloqué para representar nada más en este momento. El paciente se presenta con molestia isquémica, que es la parte de presentación del paciente. Se hace un trabajo diagnóstico investigando los síntomas, cómo se desencadenan, y nosotros pudiéndoselo atribuir a que sea una angina cardíaca. Nosotros, en base a esta presentación, sospechamos el tipo de lesión que presenta y nos vamos a la toma del electrocardiograma en menos de 10 minutos de llegado al contacto médico, como se mencionó anteriormente. Y pues bueno, entonces aquí el que nos va a hacer la división, que ya más adelante estableceré como un punto crítico de diferenciación entre con elevación del ST o sin elevación del ST, pues vemos que normalmente cuando las arterias subocluidas se presentan con como un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, y el que presenta ST se considera o se asocia a una obstrucción total de la luz de la arteria epicárdica. Después de esto nos vamos a los biomarcadores. Ya tenemos establecido un diagnóstico de un síndrome coronario agudo, ya vemos que hay cambios electrocardiográficos, y los biomarcadores cardíacos son los que al final nos van a terminar haciendo la diferenciación entre angina inestable y un infarto sin elevación del ST, recordando que las troponinas cardíacas son marcadores de lesión. Entonces, pacientes con angina inestable no van a presentar o sea, la isquemia no fue la suficiente como para generar una necrosis de los cardiomiocitos, y el paciente que ya presentó el infarto, pues como su nombre lo dice, la lesión isquémica fue suficiente para generar la necrosis y la elevación de las troponinas. ¿Por qué? Porque no solamente la elevación es diagnóstica de infarto, Claro. también hay angina inestable con troponinas positivas que no llegan a elevarse más de 10 veces la basal, pero es tan grave como el infarto sin curación, ¿no? Ya iba creciendo la necrosis cardíaca, o sea, menor de la que libera tantos biomarcadores, pero sí te marca la conducta terapéutica. Sí, eso lo menciono más adelantito. Igual, ya tocando de una vez ese tema, sí menciona en varias fuentes que el advenimiento de las troponinas ultrasensibles están desplazando el diagnóstico de angina inestable, y dicen que simplemente es una mala clasificación de un infarto sin elevación LST. Pero cuando las implicaciones terapéuticas No, sí. Sí. Ahora, regresando a la diapo anterior, ¿a qué nos enfrentamos todos los días? El día a día de esta bronca. Me hablan a las 3 de la mañana y me dicen, doctor Merino, tengo un paciente con un infarto con elevación del ST. Ah, perfecto, voy para allá, mándame la foto me mandan la foto del electro, efectivamente tiene elevación del ST. Y digo, ¿cuánto tiempo lleva de dolor? 3 horas, lo que pasa es que esperamos que salieran las propuestas. No. Bueno, pues esa es la estupidez número 1 de todas las salas de urgencias de este país. Incluso en el programa Asiste Infarto ha costado sudor y sangre sacar a la gente de la mente. Es un tema gigante. Las troponinas me dan exactamente lo mismo en la elevación del ST. La elevación del ST a veces la puede ver hasta un ginecólogo, ¿no? El reto real es el sin elevación del ST. Eso es lo que te hace un criterio médico. Ya luego el ST
cualquiera, ¿no? Eso es lo de menos. Pero sí es muy importante este tema en especial, porque este es el que nos va a hablar de que estamos pensando fisiopatológicamente en lo que está pasando allá adentro. El ST, a veces la gente ni siquiera entiende por qué se lee el ST ni cómo cambian los umbrales de repoblación y disposición del miocardio. Y eso da lo mismo, pero ahí está el ST arriba y entonces hay que meterlo a cateterismo. Y creo que nadie debe tener la duda que un infarto con elevación del ST va a cateterismo. Pero una higiene estable, ¿cuándo va a cateterismo? ¿Cuándo no? Y es lo que vamos a ver seguramente. Sí. Y bueno, esta imagen me gustó, habla del enfoque multimarcador para la estratificación del riesgo. Entonces, normalmente solo pensamos como dice el doctor, en troponinas. Sin embargo, hay que considerar, y más nosotros como internistas, al paciente como un todo en general, y que al final no el manejo tiene que ser de forma integral y el control y la valoración tiene que ser de la misma manera. Entonces, tenemos los marcadores de necrosis, que son las troponinas. Sin embargo, tenemos igual marcadores de estrés hemodinámico, que todos estos que les voy a comentar, al final van a ser pronósticos en nuestro paciente, como lo es el BNP y el ProBNP. Tenemos marcadores de daño vascular, que normalmente, como vemos, es el aclaramiento de creatinina. La cistatina sé que normalmente no se hace, pero es un marcador más sensible y específico de la tasa de filtrado glomerular estimada, y la microalbuminuria, como marcadores, por ejemplo, son los que usamos como datos de, de, de angiopatía asociada a diabetes, por ejemplo. Tenemos la aterosclerosis acelerada en pacientes que normalmente nosotros la valoramos tanto como con colesterol, la fracción LDL, como la hemoglobina glicada, y los marcadores de inflamación, que al final son los que están dando la pauta a la producción de metaloproteasas que van a inestabilizar nuestra placa. Entonces, tenemos que considerar todo esto dentro del espectro del paciente en el momento de evaluarlo. Y al final, aunque como predictor de riesgo y como implicación terapéutica la presencia de troponina se considera el más fuerte, no son descartables todos los demás y tienen que ser valorados durante y posterior al manejo de los pacientes. Ahora, ¿cómo vamos en cuanto a los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST? Bueno, como les comenté, es una angina cardíaca aguda de más de 10 minutos que se va a presentar sin una elevación del segmento ST, el cual, como por definición, no va a tener una duración mayor a 20 minutos. Nunca he visto, nunca he visto que se presente o que descarten una elevación del ST teniéndose que esperar 20 minutos para ver si no desciende, pero lo marcan como que si dura más de 20 minutos la elevación del ST, se considera como una elevación verdadera y se maneja de la misma manera. Si la elevación duró menos de 20 minutos, no se le considera como elevación del ST. Vamos a tener, como les comento, cuando hay necrosis de los cardiomiocitos, ya se considera un infarto sin elevación. Aquí hay elevación de troponinas y la isquemia sin daño celular, que se considera la angina inestable. Y en este no va a haber elevación de troponinas. Sin embargo, como les comenté hace rato, el uso de las troponinas de alta sensibilidad ha estado desplazando estos diagnósticos al tener un umbral más bajo de detección en los pacientes. Pero también pierde mucho especificidad, pues, se ha visto. La verdad es que las troponinas se pueden elevar por muchísimas causas. Entonces, pueden llevar a manejos, consideraciones incorrectas con los pacientes si no hay una buena evaluación previa a su solicitud. ¿A qué se debe nuestro síndrome coronario agudo sin elevación del ST? Pues a una oclusión coronaria subtotal con una embolización distal que induce la obstrucción arteriolar con mionecrosis. ¿Cuáles son las causas? Pues la principal, como vimos, es la pérdida de la arquitectura de una placa. Sin embargo, también puede deberse a una placa estable donde se genere o donde tengamos un estímulo que genere vasoconstricción en ese punto, un vasoespasmo en pacientes, principalmente en mujeres, embolismos coronarios, una arteritis coronaria, una contusión cardíaca y una miocarditis, entre otros. Pacientes que tienen consumo regular de cocaína, que induce una liberación y una disminución de la recaptación de norepinefrina, también van a presentar este tipo de trastornos. En esta imagen de aquí, no diferencia entre trastorno con o sin elevación del ST, sin embargo es interesante ver aquí cómo en cuanto a los hallazgos de la historia que nos van a ayudar a tener un diagnóstico certero de un síndrome coronario agudo, vemos que los que tienen mayor especificidad va a ser el paciente que ha tenido un test de estrés. Es que toqué la pantalla y
Esto es touch. Ahí está. Pacientes que han tenido un test de estrés previo o que tengan ya diagnosticada enfermedad arterial periférica va a ser de alta especificidad para nosotros, para nuestro diagnóstico de enfermedad arterial coronaria, recordando, ya como les diré mañana en la clase de enfermedad arterial periférica, que la presencia de lesiones a nivel de arterias en miembros inferiores tiene una alta correlación con la presencia de lesiones coronarias. No así tanto el que tengas lesiones coronarias no tiene tanta relación con la presencia de lesiones en alguna otra vasculatura. Entonces, si tu paciente te dice que tiene claudicación en miembros pélvicos, lo más probable es que esas coronarias ya estén muy lesionadas. Si tu paciente dice que solo tiene, o se menciona que solo tiene lesión coronaria, pues habría que revisar y no es seguro que vaya a tener lesiones arteriales en alguna otra parte. ¿Con qué frecuencia se relaciona? De la periférica a la coronaria era mencionando la guía del 2017 de enfermedad arterial, decía entre un 35 a un 60%. 50% de los fines prácticos. Entonces, pacientes que le van a hacer algo por obstrucción en las piernas, Vaya a ser por corazón. supuesto que hagan un estudio de doctores que lo operan porque se va a morir en la sala, ¿no? Sí. Entonces es un volado, pero el 50% es En cuanto a la presentación sintomática del paciente, los que tienen mayor especificidad va a ser el dolor, por ejemplo, aquí menciona dolor en ambos brazos o principalmente dolor en brazo derecho. Y el que va a tener mayor sensibilidad para la identificación de un síndrome coronario agudo va a ser la presencia de que no haya molestia torácica a la palpación, o sea, descartando una costocondritis. Y en cuanto al electrocardiograma, la verdad es que los hallazgos no son muy sensibles, a menos de que haya ya una elevación del ST, pero sí son específicos la depresión del segmento. ¿Okay? Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? Pues bueno, nada más para como recordar clínicamente, los hallazgos atípicos van a ser más comunes en ancianos, mujeres, diabéticos, nefrópatas y demenciales. Unos de ellos tanto por la forma en la que comunican los síntomas y otros por la neuropatía que van a presentar, tienen una alteración de la percepción del dolor y de otros síntomas. Aquí estaba yo muy desvelado y se me fueron unas palabras. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el electrocardiograma? Depresión del segmento ST y la inversión de la onda T. Siempre hay que tratar de comparar con un estudio electrocardiográfico reciente de ser posible. Y pues la verdad es que, como dijo el doctor hace rato, sí, o sea, ya yo tratando de imaginarme cómo lo llevaría a la práctica, sí está un poco complicado la identificación de un infarto sin elevación del ST. Menciona que un infradesnivel del ST de más de 0.05 milivoltios es sensible, pero pues no es específico, o sea, puede deberse a muchas causas. Una inversión de la onda T de más de 0.2 milivoltios es compatible, pero pues tampoco es diagnóstico porque puede haber muchas causas. Más del 50% de los electrocardiogramas van a estar normales o no van a servir para el diagnóstico. Y sí, decía, bueno, aquí como unos ejemplos en cuanto a la detección de lesiones aisladas en arteria circunfleja o marginal aguda de la coronaria derecha, menciona que si tu sospecha es alta y tus derivaciones precordiales salen normales, tómale también B7 a B9 y B3R y B4R. O sea, técnicamente lo que dicen es, pues, si te salen normales las precordiales que sueles tomar, tómale todas las demás. Bueno, eso el doctor González Pérez habla de esta difusión que tiene estando en sus pláticas. Dice que la electros como su esposa. O sea, sí, pero no, pero hay que hacer una cosa para ver si sí, pero no. Y el 50% de las veces no es cierto. Entonces, así lo maneja. Pero es cierto, aquí lo más importante de toda la diapositiva es esa parte donde dice que más del 50% de los electros son normales. Entonces, la sospecha aquí no es electrocardiográfica y ahí es donde empieza el reading de buscar un síntoma coronario sin elevación del ST. Estás ante electros normales y pónganse a pensar en la verdad de las cosas, en que llega un paciente con síntomas inespecíficos, un diabético, un nefrópata, todos se presentan de manera atípica, que está tomando la mejor aspirina y entonces puede arderle la panza,
porque tiene gastritis, o puede cualquier cosa, dormirse en el brazo porque tiene osteofitos en la columna, o imagínense todo el tema, pero con el sesgo de la variabilidad biológica, la mala información del paciente, las comorbilidades que son el confundir y una lectura. Pues no suena como que va a ser sencillo el tema, ¿no? Entonces, sí es muy importante ponerle toda la atención a la clínica y lo que es angina sin temor a equivocarme, ¿no? Eso es lo que hay que hacer ahora. De todas las demás causas, vamos a pensar que tiene esofagitis, un osteopito en la columna, todas esas no lo van a matar nunca. El infarto, sí. Entonces, la obligación que tenemos es inmediatamente descartarla, que sí lo pueden matar de manera inmediata. Esa es parte de eso. Y bueno, en cuanto a las troponinas, que como vemos, las tradicionales detectan en un 60 o un 70%, y estas nos van a ayudar, o sea, como su rango de detección es más alto, se asocian a o a que ya hay una elevación marcada de estas, y por lo tanto nos van a ayudar a estratificar un riesgo a 6 meses de los pacientes. Y las troponinas ultrasensibles nos van a detectar 90% de los pacientes que estén con un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, sin embargo, como sus rangos de elevación y detección son más bajos, pues no, hay estudios que mencionan que no correlacionan tanto con un factor pronóstico como lo son las estándar. Además, ¿qué otro caso que lleva a las troponinas? Un golpe en el pecho, una renal crónica, le da todo que entonces, nos venimos en el mismo overlap, ¿no? Sí. Y bueno, en cuanto a la evaluación diagnóstica, esa es la parte que les comentaba hace rato, el primer paso lo dividen en pasos en la guía europea, es historia clínica y exploración física, que puede ir, y hay que tener conscientes que puede ir desde un dolor leve, atípico, como vimos en ciertos pacientes, hasta pacientes que acuden en choque cardiogénico. Entonces, ¿saben cómo se puede presentar infartos así? La única presentación clínica, delirium en pacientes mayores de 80 años. Les da delirium y ¿qué tiene? Y le busca las causas comunes, está infartando. Entonces, así de atípico puede ser la presentación, ¿no? El paso número 2 es, como ya vimos, igual, es toma de electrocardiograma en menos de 10 minutos de un arribo hospitalario o del primer contacto médico que se tenga. Este es el punto crítico para diferenciar entre un síndrome coronario agudo sin elevación del ST y un infarto agudo con elevación del ST. Entonces, este punto crítico va a ser de importancia porque si en ambulancia si llegan y tienen un electro en ambulancia y te toman un electro y ven que tienes elevación del ST, ya desde ahí se está planeando la terapia de repercusión mediante cateterismo, y se prepara y se avisa y se tendrá que hacer como el trámite necesario. Si no hay elevación del ST pero la sospecha sigue alta, se toma en cuenta algún otro protocolo y se da cuenta que no es tan urgente dependiendo de la presentación. El paso número 3 es la medición seriada de troponinas. Si no hay, CKMB, hay que medir tasa de filtrado glomerular, hay que descartar hipoglucemias o hay que valorarlo dentro de nuestros marcadores como vimos hace rato. Hay que ver cómo está el estrés hemodinámico de nuestro paciente, el dímero D, si hay datos o puede haber algún diferencial de que esté con alguna TEP o algo por el estilo. Y este va a ser el punto crítico para diferenciar entre una angina inestable y ahora sí el infarto sin elevación del ST. Recordar que estos son los dos puntos críticos. El primero es por electrocardiograma y nos va a dictar ST contra no ST, y el segundo va a ser laboratorial, angina inestable contra el infarto sin ST. Y el cuarto es evaluar el cambio temporal de estas troponinas para ver si en efecto sí está siendo un infarto agudo o fue una elevación por alguna otra causa que se tenga que investigar. Esta imagen es igualmente de la guía, es el algoritmo de triage de los pacientes que se presentan con síndrome coronario agudo. Pues bueno, es la principal, como les comenté ahorita, es la presentación clínica de nuestro paciente. Normalmente tienen peor pronóstico y es de mayor gravedad los pacientes que se presentan con un infarto con elevación, porque suele ser una obstrucción súbita y total de la luz de la arteria coronaria. Entonces, normalmente estos pacientes nosotros ya nos vamos de forma indirecta viendo o encaminando con la mente a que va a ser un infarto con elevación. Segundo es la toma del electrocardiograma. Recordando que este es el primer punto crítico en el que vamos a diferenciar. Entonces vemos que si tiene una elevación del ST, ya desde ahí para abajo, estén o no estén las troponinas, que obviamente van a estar
pero las tomemos o no las tomemos, nos podemos ir a que el paciente se, ¿cómo podría traducir bullying? Como que se acepta como que es un paciente con un infarto con elevación de DST y se plantea para el manejo. No nos esperamos a las troponinas. En cambio, los demás en los que no hay la elevación y hay alteraciones electrocardiográficas que al final no son diagnósticas, pues sí tenemos que hacer una valoración en tiempo cero de las troponinas y volver a reevaluarlas dependiendo del algoritmo que usemos para poder descartar a nuestro paciente como que esté teniendo un síndrome coronario agudo o mantenerlo en observación y tomar alguna otra medida dependiendo del riesgo con el que se presente. Yo lo único que no estoy de acuerdo ahí es que es más grave el infarto con relación al DST. Los infartos más feos que me han tocado, no a mí, están descritos, son los sin elevación del ST. La mayoría de los con elevación del ST son más tapado, van a estar pasando. Los sin elevación del ST entras y te encuentras 5 o 6 tapones parciales y tienes que empezar a abrir todo y se chocan cuando tocas un tapón que no debes. Es verdaderamente espantoso que te encuentres sin elevación del ST. Los con elevación llegas, resuelves el problema focal y normalmente va bien. Los sin elevación del ST, yo creo que como además andan planteándose con varios médicos que no han visto la elevación, la carga trombótica suele ser mayor ante el piso oclusiva total y los fenómenos de no reflujo, pues mil cosas que ocurren ahí a la hora de cateterismo son más frecuentes en los sin elevación. No depende de la gravedad, si es con o sin elevación. Bueno, este es el algoritmo usado cuando se usan las troponinas de alta sensibilidad. Pues como les digo, al final pierden especificidad, pero su sensibilidad nos permite hacer diagnósticos o descartes rápido de este tipo de trastornos. Entonces, vemos pacientes que se presentan con muy elevadas o tienen un delta a la primera hora de su medición elevado, se confirman y se pasa el manejo necesario. Pacientes que llegan con muy bajas o que en el delta de una hora no hubo cambio significativo, se descarta el proceso y cualquier otra forma de presentación, pues se deja en observación, se vuelve a retomar a las 3 horas y se valora con un ecocardiograma para ver alteraciones de la movilidad, de la movilidad de las paredes, y ya en base a eso tomar la decisión. Si continúa todavía en duda, se puede hacer el uso de algún método no invasivo de imagen, como es la tomografía coronaria o un test de estrés, para continuar con la evaluación de nuestro paciente. Básicamente menciona lo mismo, es igual con troponinas ultrasensibles, el algoritmo de nuestros pacientes, el cómo los abordaríamos. Ahora, en cuanto a imagen no invasiva, pues bueno, esto ya lo vimos mucho en cardiopatía isquémica estable, en angina estable. Entonces, tenemos de herramientas para nosotros la ecocardiografía transtorácica. Nos va a ayudar a buscar hipo o acinesias segmentarias, evaluar las funciones valvulares y descartar otras causas de dolor torácico. Aquí en el hospital, en la admisión continua, normalmente cuando se les avisa a la unidad coronaria de los pacientes que llegan de referencia por infarto o algo por el estilo, y llegan los residentes de cardiología a evaluarlos, luego se traen su eco y se ponen ahí antes de centro que lo suben, se ponen a revisarlo. Otros que tenemos para usar es el eco de estrés, la cardioresonancia, el SPECT y la tomografía coronaria. 15% de los pacientes con un síndrome coronario agudo sin elevación del ST no van a tener lesiones significativas, las cuales se consideran con una oclusión de la luz vascular mayor o igual al 50%. Por eso le comento que normalmente eso habla de mejor pronóstico. Sin embargo, sí son pacientes que suelen tener mayor enfermedad multivaso. ¿Cómo vamos a valorar cómo hacer la evaluación de riesgo? Bueno, tenemos troponina T, tenemos troponina I. Por ejemplo, el de troponina I no es tan específica como la troponina T para ser cardio específica, porque aunque es en pequeñas cantidades, también se puede llegar a encontrar en músculo estriado. Sin embargo, la T nos va a servir para una mejor valoración pronóstica a mayor nivel, nos habla de mayor área isquémica y nos habla de mayor riesgo de muerte. Y nosotros que podemos usar para nuestras escalas, como les comenté desde un principio, tasa de filtrado, creatinina, BNP. ¿Cuáles escalas tenemos para valoración de nuestro paciente?
hay muchísimas. O sea, la verdad es que encontré unas 13. Sin embargo, coloqué aquí solo 6 y de estas las más importantes o las que más mencionan en muchas bibliografías es Grace, que es la principal, que es la que en teoría muchos dicen que es la única que se debería usar. Timmy, que se usa, tiene buena correlación con Grace, pero es más rápida y no ocupa tantas variables para poder usarse, y las demás. Y no tiene tiempo, ni nada. Entonces, aquí tenemos la escala Grace, que nos va a clasificar a los pacientes en cuanto al porcentaje de mortalidad hospitalaria en un riesgo bajo, intermedio o alto. Normalmente entre bajo e intermedio no suele haber una diferencia, no suele ser un factor predictor para alguna toma de decisiones. Entonces, solo tomemos mayor de 140, menor de 140. Menor de 140 es un riesgo bajo, bueno, intermedio bajo, mayor de 140 es alto. Y también nos va a dar un porcentaje nos va a estimar un porcentaje de mortalidad a 6 meses. Y la escala TIMI es igual para eventos mayores, igual nos va a dividir en bajo, intermedio o alto. ¿Y por qué les dije ahorita la otra parte? Bueno, un estudio con una correlación entre diferentes scores que se usaron. Aquí usaron el Burswick, TIMI y Grace. Y básicamente vieron que entre Grace, o sea, el ideal, el que tiene mayor factor pronóstico es Grace, asociado a TIMI y a Burswick, aunque también son usables, la verdad es que sí se consideró estadísticamente significativa como para solo considerar a Grace como de utilidad. Ahora, así de fácil. Puede salir un Grace maravilloso, un paquito. Pero también hay que separar todas las escalas de hecho no absoluto y tajante de tener una grupo. Porque puedes tener un Grace maravilloso de riesgo bajo y si empieza a llevar nada que se van a ver algunos que se más. Sí. Entonces, al final el paciente está teniendo lesiones coronarias que hay cierto grado de recurrencia de esta presentación. Entonces, si tu paciente la libró en esta, que nadie dice que al rato no pueda así llegar ya con un Grace alto y tener mayor mortalidad por no haber tomado decisiones oportunas de forma previa. ¿Cuál es el pronóstico? 2 a 5% de los pacientes fallecen en el primer mes post-evento, 5 a 15 padecerán otro infarto y del 6 al 15 tendrán una mortalidad. Hay un 6 al 15% de mortalidad al primer año. ¿Cuáles son nuestros factores asociados a mal pronóstico? Que la angina tenga una duración mayor a 20 minutos, que el dolor se haya presentado en reposo. No es lo mismo el paciente que dice que el dolor lo despertó o que estaba acostado cuando el dolor inició, al paciente que menciona que simplemente fue una disminución de su clase funcional. Una disminución del ST mayor a 0.5 milímetros, pacientes que ya presentan o que se presentan con de nuevo o ya previa insuficiencia cardíaca, hipotensión arterial, los viejos y las mujeres, y infartos previos, hipertensión arterial sistémica y pacientes con diabetes, que muy probablemente igual ya van a tener algún otro trastorno cardíaco asociado. ¿Cómo se relaciona el infradesnivel del ST en cuanto a la mortalidad? Bueno, en esta gráfica de supervivencia acumulada vemos que a mayor disminución del ST hay una mayor mortalidad de los pacientes durante el seguimiento. El estudio Gusto 2B. Bueno, ahora sí ya, manejo farmacológico, no me voy a meter mucho en la parte del cateterismo y eso porque ni nos vamos a acordar ni nos va a servir ahorita. Entonces, manejo farmacológico, hay que hacer uso de los antitrombóticos. Tenemos heparina no fraccionada, heparina bajo peso molecular y la vivalirudil, no sé, esa no sé si tenemos. Prácticamente van a trabajar con los primeros. Si hay Prasugrel, si hay Ticagrelor, pero Prasugrel tiene el topecito de la anatomía coronaria. Entonces se puede dar el salto. Sí. Y el Ticagrelor, pues sí, tiene sus asegúnes, da unas bradicardias medias raritas y hace cosas, ¿no? Todas esas aspirina y clopidogrel pueden comprar en todos lados. Y para fines prácticos, en mecánicas, aspirina siempre son 300 de carga, siempre sí o sí, y clopidogrel es muy sencillo. Si estamos en conductas expectantes, esperando las troponinas, esperando los estudios, 300. Si ya sabemos esperar estratégica de 600.
Sí. Así, y la obviamente la tomatina 80 sí o sí. Esto por lo no es así nada más. Aparte de Y letras ya la tampoco. Sí. Bueno, entonces, esta es como nada más la generalidad. ¿Cuáles son? O sea, hay que considerar también el manejo del dolor de estos pacientes. Pues la guía nos menciona que los nitratos sublinguales y podemos considerar pacientes que no están teniendo alteraciones de la conducción y que no están hipotensos, el uso de beta-bloqueadores, que están teniendo síntomas isquémicos, igual recordando, siempre y cuando no haya contraindicaciones. Y todo es recomendación de expertos. El oxígeno, solo si la saturación periférica de oxígeno es menor a 94 o el paciente presenta clínicamente datos de distrés respiratorio. Esto visto en el estudio Detox AMI nos menciona esto. Entonces no es de ley. También la hiperoxemia puede generar lesión, puede generar lesión. La nitroglicerina sublingual, recordar usar 3 dosis y en caso de que no mejoren los síntomas, ya considerar usar el intravenoso siempre y cuando si nuestro paciente no tiene, si está teniendo hipotensión o usó sildenafil o algo, un viejito, pues no, tampoco dárselo. Los beta bloqueadores, normalmente lo que menciona es que lo ideal es que para el inicio inmediato, solo si son intravenosos. Y según yo, aquí no hay intravenosos, entonces pues aquí ya no funciona esto. Y si vamos a usar vía oral, pues hay que esperarnos 24 horas de forma posterior. Control de electrolitos séricos. Mencionan que nuestras metas de control de potasio en pacientes que están teniendo un síndrome coronario o cardiópatas es potasio mayor a 4 y hay que mantener nuestro magnesio mayor a 2. Y lorazepam de 2 a 4 miligramos intravenosos cada 15 minutos si nuestro paciente está teniendo un síndrome coronario agudo asociado a cocaína. Igual mencionan, se puede usar en otro tipo de pacientes que se presenten muy ansiosos, pero tratar en la manera de lo posible no usarlos. En el potasio y estas cosas, es muy importante hacer algunas consideraciones. Me ha tocado. Trombolicen al paciente. No podemos, porque el médico de urgencias ya le puso un catéter central para ponerle potasio porque tenía 3.9. O sea, no se invade con catéteres centrales a los infartos. Es muy importante. Porque como vamos a usar anticonvulsión intensa, antiplaquetarios de manera intensa y probablemente hasta trombolisis, las menores funciones posibles, y yo no necesito un catéter central para nada, es un catéter periférico. Si le pueden poner un central largo periférico, adelante, no pasa nada, pero no funciones centrales porque la comprensibilidad de ellas es muy complicada y vamos a usar una anticoagulación intensa. Y no es raro que de pronto nos encontremos atorados con la farina y todo porque alguien le picó la señal. No sabemos. Y bueno, como dice el doctor, la verdad es que solo me concentré en clopidogrel y aspirina. Entonces, aspirina, la dosis carga, mencionan 150, 300 vía oral y posteriormente pues ya el mantenimiento, que es lo que dejamos, la Protec de 100 miligramos, aunque la verdad es que los estudios dicen que o sea, con lo que generamos nosotros la función es con 81 miligramos. Pero bueno, pues no hay de 81 específico, nos vamos con 100. Clopidogrel, la dosis carga de 300 a 600, dependiendo del plan que se vaya a hacer, y posteriormente 75 miligramos al día. Y en cuanto a las heparinas, esto igual, pues en estos casos, o aquí que sí estamos en un centro donde hay procedimiento, pues ya lo indicará el cardiólogo, hemodinamista que vaya a hacer el procedimiento, pero en caso de que no, pues me va a recordar las dosis de heparina no fraccionada, 70 a 100 unidades por kilo en bolo, y de la enoxaparina 0.5 miligramos por kilo IV en bolo, antes del procedimiento. Igual, aquí nada más considere estos dos. Pues la verdad es que más allá de la dosis, la principal característica y por lo que muchos prefieren prasugrel, aunque como mencionamos necesitamos para su uso saber la anatomía de las arterias coronarias, la verdad es que su inicio es más rápido que el del clopidogrel. Pero ¿para qué nos das? ¿Para qué das el clopidogrel? ¿En qué te ayuda? ¿En qué momento te ayuda? Aquí ya no sé. Aquí ya no sé. Okay. Para que no haya trombosis aguda de esto. ¿Qué me refiero con trombosis? Ya. Que no pasen los periodos de 24 horas. ¿Verdad? Mientras estás en el procedimiento, tú estás heparinizado. Y estás trabajando con un parámetro que se llama ACP, que lo mides en sala, pasas la jeringa, te dicen cuánto es el ACP, y si tú haces entre 250 y 350, estás en rango adecuado para estar trabajando dentro de las coronas. Si estás en una sala donde no hay ACP, un vuelo más o menos de 1 por kilo
es suficiente y lo pasas y más o menos hasta en rango. El globidogrel lo tienes que cargar para que cuando pones un stent no se tape ni agudo, ni subagudo, ni tardío. ¿Okay? Entonces no necesito que el globidogrel trabaje antes de las 2 horas. No hay necesidad de utilizar. No es para el momento del intervencionismo, es para el post-intervencionismo. La aspirina sí sería para el momento agudo. Igual, más o menos funciona igual. Incluso a mí me ha tocado dar la aspirina y globidogrel acabar con el cateterismo. Es un paciente que lo cedas un poquito para el cateterismo, la dilución no la tiene muy garantizada, está acostado y no se puede sentar para la pastilla. Pues en vez de estar batallando para que se le vaya la vía aérea del globidogrel o una tablada de esas, te esperas llegando el procedimiento, le das la carga de globidogrel porque no se la dieron on time. Y ahí no pasa nada. Tú estás paralizado y eso es suficiente garantía para que el agudo no No voy a hacer esto, no se vaya a hacer, vamos a ver. Y bueno, en cuanto al manejo invasivo, con base en el riesgo que nosotros sacamos de nuestra escala GAGE, pues bueno, pacientes con riesgo muy alto son aquellos que aparte vamos a considerar como que se presenten con inestabilidad hemodinámica, choque cardiogénico, un dolor torácico recurrente o refractario, arritmias mortales, una taquicardia ventricular, complicaciones mecánicas como ruptura de músculos papilares o de pared y insuficiencias cardíacas agudas. Ellos se consideran de muy alto riesgo y con ellos lo que nos menciona es que lo ideal es que entren a estrategia invasiva inmediata en un lapso menor a 2 horas. Y ahí no solo hablo de culpable, hablo de Todo cerrado para pacientes de riesgo alto con diagnóstico, que ya se hizo el diagnóstico de infarto sin elevación, o que lleguen con un paro cardíaco ya resucitado o abortado o un Grace mayor a 140. Como vimos, la estrategia es invasiva, pero temprana, menor a 24 horas. O sea, te da tiempo de evaluarlo. A mí me brinca lo que me pone resucitado. Me viene la semana santa. Y reanimamos eso. Tuviéramos este gran poder. Brincas. Pedro dijo lo mismo y ahí está. Y pacientes bajos, con riesgo bajo, que ya consideraríamos cualquiera con un Grace menor a 140, como lo vimos, la estrategia invasiva selectiva se considera mayor a 24 horas y lo ideal es que sea a menos de 72 para que tiempo hacer la investigación completa o antes del alta hospitalaria. Y pues con ellos, pues la verdad es como necesitas, te da tiempo a hacer una adecuada evaluación, pues puedes usar métodos no invasivos de estudio como el eco de estrés o la tomografía coronaria. En del Lancet del 2022, igual nos menciona igual las estrategias que tenemos, tanto la inmediata como la temprana como la tardía, y las variables que vamos a usar para la identificación de cada uno de ellos. De las medidas, pues la menor de 2 horas. Todas son iguales. Si es de bajo riesgo y te saca referismo, mejor. Si es de alto riesgo, normalmente se está escondiendo mejor. Hay que siempre analizar, reclasificar, dar riesgo y tomar decisión. ¿Okay? Ninguna aguantar o no aguantar el paciente puede saber tal, no es mejor ni peor, depende de cada paciente. Y por ejemplo, aquí que sí hay dispositivos, por ejemplo, que sí tenemos tomografía, en un lugar donde no hay o se encuentra limitado, o sea, no voy a tener tampoco hospitalizado a mi paciente 5 o 7 días en lo que consigo una tomografía coronaria. Y si mi riesgo es bajo, o sea, lo podría meter a una angiografía. Si tu riesgo es bajo, tienes ecoglutamina, tienes una prueba de esfuerzo a baja carga, tienes una curva enzimática que hacerle, tienes 1500 cosas que hacer que no requieren mucho show. Hay muchas opciones. La tomografía coronaria, pero sí. Entonces, me refiero, por ejemplo, a un hospital pequeño o a un lugar pequeño en el que no se pueda contar con mucho o... Mira, casi como debí decir que si tienes sala de monitoraje, tienes tu tomógrafo. Pero bueno, si no tienes sala de monitoraje, que me refiero es, tengo un paciente en el hospital que no tiene sala de monitoraje. Entonces, se llega, se evalúa, o sea, porque no hubo lesión del ST, llega, se evalúa, en ese momento se dice, bueno, o sea, sí tuvo un infarto, pero tiene un Grace bajo de menos de 140, nos da tiempo de evaluarlo. Si sí tuvo un infarto es porque Niños. ya lo hemos
bajo. Si no tuvo un infarto, porque no elevó troponina, si el RACE es bajo, Pues se quedó como un inestable. tranquilo. Ah, ok. Dale una alta de la doctora disponible. Para certificar. Bueno, es igual en base a clasificación, el tiempo de procedimiento. Y pacientes que van a llevar tratamiento conservador farmacológico pues son pacientes no candidatos a angiografía coronaria invasiva o enfermedades coronarias no candidatas a revascularización, como el caso del paciente que tenemos que ingresó con un infarto y pues no se va a poder hacer porque está en choque séptico y no sabemos cómo está la corteza cerebral. Bueno, sí, ya sé que el tema cerebral de nada, ¿no? Pero cuando están en choque séptico, cuando están en cualquier otra razón que los tiene tronados y tú estás seguro que hay lesiones coronarias, en vez de abrir las lesiones críticas, porque todo lo demás va a mejorar si mejora la función de las cosas. Si, por ejemplo, en ellas, si con un electroencefalograma podemos descartar que tenga, que vaya a tener buen pronóstico para recuperación, Hay que meter más tarde. lo que ustedes hacen, van a una interconsulta y les decimos, lógicamente, No te que preocupes. estás explicando bien. ¿Sí? Búscame una. Fiebre, ¿no? Fiebre relativa. Y relativa, porque si yo estoy viendo que el tema es que el choque mixto, pues no va a salir nunca si sigue mixto. Sí, listo. ¿Cuál? La señora. Sí. Y si ya tiene más de 24 horas, no, 48 horas de pregnado el antibiótico, vamos para adentro. El electro ya vemos. Bueno, también pues considerar que, como les mencioné hace rato, pues el 15% de las angiografías van a mostrar que no va a haber lesiones significativas, entonces hay que considerar MINOCA y dentro de ellas tener conciencia del espasmo por los espasmos coronarios, la enfermedad microvascular y otro tipo de trastornos. Y ya por último, igual, dentro de las medidas que se van a dar de forma posterior al evento agudo, ya que si hubo revascularización o qué medida se tomó, pues mencionan todos los pacientes, todos tienen que tomar estatinas de alta intensidad con una meta de LDL menor a, todavía hay quienes dicen 70, menor a 55. El consenso es lo más bajo que las puedas llevar y si es necesario agregar ezetimibe para tenerlo menos de 70, pues idealmente. Y si tienen normal el colesterol crónico, Nunca. Hay que continuar la terapia antitrombótica dual, al menos por 12 meses en los pacientes, valorando el riesgo de sangrado de tu paciente y pues ajustando en base a eso. Y en cuanto a agentes neurohormonales, pues el betabloqueo, iniciarlo 24 horas posteriores si es necesario, iniciar tus YECAS, o bueno, preferiblemente ARAS o si no tus YECAS, para control del remodelado cardíaco. Mencionan que es menor al 40%, si tu fracción de eyección es menor al 40%, sin embargo, aunque sea mayor, se puede iniciar. Igual, antagonistas de la aldosterona, lo mencionan como recomendación 1A, si es con una fracción de eyección menor al 40%. Y pues las medidas no farmacológicas, la rehabilitación cardíaca, dejar el tabaquismo, que es el principal asociado a la enfermedad arterial periférica, y como vimos, por lo tanto, en miembros inferiores y por lo tanto a enfermedad coronaria, y una guía dietética siguiendo dietas recomendadas como la DASH y programas de ejercicios. Igual, este fue del Lancet, es de las guías, nos mencionan, tiene que ser un manejo multidisciplinario donde se integre también la participación psicológica y muy importante, esto sí lo podemos hacer nosotros, aunque no somos cardiólogos, paciente que tenga una probabilidad alta o que ya haya tenido conocida enfermedad coronaria, es más, aunque no tenga enfermedad coronaria, pero principalmente a ellos, vacunación anual, se asocia a la disminución de las hospitalizaciones y de mortalidad en los pacientes más viejitos. acuérdense que las cosas que aumentan la necesidad de trabajo cardíaco, como puede ser una neumonía, como puede ser un hospital, por supuesto que aumentan la probabilidad de tener un síndrome coronario agudo. Entonces, si
pues bueno, igual, nada más para mencionar, pues la guía europea recomienda lo mismo que el Lancet. La única diferencia es que aquí nos menciona que el betabloqueo es igualmente pacientes con FEBIS menores de 40% como una indicación 1. Sin embargo, la indicación para todos los pacientes de a largo plazo de uso de betabloqueadores es 2A. La verdad, no entendí por qué ellos hicieron esa discrepancia. Si al final pues, se ha demostrado que el uso de los betabloqueadores en los pacientes ayuda también al remodelado cardíaco, la prevención de arritmias No posteriores. como los 6. No como los otros, pero al final su uso también no tendría por qué estar. No encontré algo que diga que se tenga que restringir de forma estricta. Y pues ya sería todo. Qué bonito, pregunta antes de las 9. Pues sí, Y pero no pues, vi en ninguna de tus diapositivas al doctor Guadalajara. ¿No sabes qué? Felicidad embarga mi corazón. y atormenta mi bolsillo. Me No imagino. está bien, no te pasa nada. Prefiero eso a que te vayas por el fin de semana. Claro. Se pueden las dos. Bueno. Se llama yin yang. Pues ya no estuvo el bolsillo tan problema. Bueno, pues este es un reto. Este sí es un reto cardiológico para endocardiólogos. Ojalá y cada que llegara un paciente con un problema de esto, cambiara un cardiólogo que esté enfermando específicamente en este punto. Pero esa no es la verdad. La verdad es que el 80% de las veces llega con un médico de primer contacto que suele ser un internista, ojalá en el mejor de los casos, pero puede ser un intenciólogo que no tiene ni idea de esto. Es así como un reflejo pavloviano y nada más así funciona. O llega hasta como un ortopedista. Los medios de ortopedista no es mentira, es en serio. O sea, desgraciadamente es lo que más dinero le deja las salas de urgencias de los hospitales privados. Entonces siempre hay un ortopedista ahí por entonces ellos, por supuesto, no tienen idea de los electros, por supuesto no tienen idea de las troponinas, pero siempre en sus consultorios y en su práctica va a estar esto. Y además es la principal causa de mortalidad de mayores de 60 años en el mundo. Entonces, pues más vale sí sabérselo, porque eso te va a estar viendo todos los días. Se dediquen a lo que se dediquen. Si son intensivistas, pues este es el pan nuestro. Si son, bueno, si estás en un grupo de radioterapia, a lo mejor no. Si son dermatólogos, pueden tener un grano. Ese es el asunto. Hay que estar siempre en la casilla de la troponina. Hay que saber cuándo esperar las troponinas, cuándo no esperar las troponinas. Si tienen un race alto de entrada, Sí, no piden las troponinas, pero ya te va a meter los capitalismo, porque ya sabes que sí o sí, totalmente indicativo de los troponinas. Ahora, si ya ves al cardiólogo, tiene un race alto y te pide troponinas, habla de otro cardiólogo. Y la COFEPRIS. Entonces, por ahí va el asunto, ¿no? Entonces, la verdad es que quedó bien, creo que quedó compartido lo que hay que totalmente de esto. ¿Cuántas clases nos faltan? Ya terminamos. Falta la mía, ¿cuánto? Las de economías. ¿Cuándo, doctor? Jueves. ¿Puede ser en la casita? ¿La visita qué es? Pues, Para que vayas haciendo el examen de los casos que no, por supuesto, no pasa porque es un café todos los días. Yo quiero una pregunta, por ejemplo, ¿y cómo integras el eje? O sea, ¿cómo integras el eje cerebral, los cambios electrocardiográficos asociados a alteraciones cerebrales? Porque o sea, estaba viendo que también pueden simular un infradesnivel, o sea, pueden generar un infradesnivel, pueden aumentar el ST, pueden generar inversiones de la onda T, generar arritmias, pueden elevar troponinas, un EBC. O sea, lo que no entendí es, o sea, ¿en qué momento lo consideras? O sea, una vez en Querétaro me tocó un señor en el liste de Querétaro que se desmayó y lo metieron a urgencias, tenía elevación del ST, lo trombolizan y ya cuando van tomando la tomografía ven que tiene un derrame, una hemorragia intraparenquimatosa. Entonces en ese periodo, o sea, sí dije, qué pendejos. Pero luego dije, ¿qué hubiera hecho yo? Un infarto,
Y la hemorragia profunda de los policías. No, ya después vieron que no, que ya cuando interrogaron a la de la farmacia dijo, a su compañera dijo, sí, me dijo que le dolía mucho la cabeza y de pronto se cayó al suelo. Es que esa es la diferencia. Atrás de un electro suele haber un médico. Los chistes el médico atrás del electro, ¿no? Si tienes ondas neurológicas T, que son amplias de la base, invertidas, suelen ser. Hay características que sí te hacen pensar que sean más neurológicas. En la elevación del ST, tú sabes perfecto, puede ser convexa o cóncava. Pues hay muchos detallitos muy finos del electro que te deben de hacer pensar en eso. Pero a ver, si el primer debut que tuvo el mister fue dolor de cabeza, que se cayó, pues sí hay que tener ahí. Entonces, y te aseguro que si hubieran explorado un poquito más para atrás, el señor ya había tenido síntomas. Entonces, siempre el chiste detrás del electro es el mono que ve el electro, ¿no? Entonces, así, no diagnosticamos electros, diagnosticamos pacientes. Entonces, te puedes desviar un poquito de, entonces, si hay alguna otra duda, te puede salir un poquito de tu, como de tu algoritmo de manejo del infarto y ya después regresar. Acuérdate que las guías, el gran error de los médicos es que ven la guía y quieren hacer que todos los pacientes se envuelvan en la guía a fuerzas. Y es totalmente al revés. La guía es, como su nombre lo dice, una guía para que la interpretación clínica de las cosas funcione de la manera más estándar posible. Pero la guía son solo elementos para atacar un traje a la medida del paciente. No un cuadrito donde hay que retacar al paciente y si no cabe, retacar la tarjeta. Porque eso es lo que hace la mayoría de los médicos. Y los médicos que se tratan de ser muy científicos son médicos que la guía y la guía y la guía y de pronto se oye y el paciente no. Entonces hay que tener esa finura para que la guía te acompañe en todo momento, pero no sea el inamovible criterio que mate a tu criterio crítico. Doctor, y de los estudios inductores de isquemia, o sea, es mejor el es mejor el que tengas más bueno que tal, porque si tienes un ecocardiografista muy bueno, no hay nada mejor que el neurologista. Pero si tienes un ecocardiografista que es un neurologista cada 2 años, entonces mejor un gammagrama cardíaco. Pero si el que te interpreta un gammagrama cardíaco es un médico nuclear general y no un cardiólogo nuclear, mejor ni se lo pidas, porque ven isquemias por todos lados donde no hay. Entonces, la vieja y conocida prueba de esfuerzo, pues si la hace Jorge Lara, te aseguro que tiene razón. Si la hace cualquier chamán del Chopo, que normalmente es un técnico, es un médico, y la interpreta, y ves hasta la firma digital del doctor, ¿cómo se llama? Del doctor Polo. Todas las firmas del doctor Polo, como la pero todas las firmas, pues claro que no tienen valor que tiene la que te hace un cardiólogo especialista en la respiración cardíaca. Entonces, ahí depende mucho de tropicalizarlo a lo que tienes más cercano, ¿no? Ahí a lo que tienes más adecuado. A ver.